como habíamos dicho, los satélites de observación de la Tierra tienen básicamente dos tipos de órbitas: las órbitas geoestacionarias y las órbitas polares. Las órbitas polares son las que hacen que los satélites recorran órbitas que dan vuelta alrededor de la Tierra, como para que uno se dé una idea, como los meridianos, es decir, de polo a polo transitan su órbita. Y los geoestacionarios recorren su órbita similar a la del Ecuador, y están a alturas mucho más grandes, y eso permite que estén fijos si uno los mira desde la Tierra. Por otro lado, con respecto a las plataformas, la plataforma satelital es básicamente el satélite, ¿sí? Y hay, digamos, muchas clasificaciones de tipos de satélites. De alguna manera uno los puede dividir en los satélites de comunicaciones, que son los que se usan para que podamos tener televisión o la posibilidad de comunicación entre teléfonos e internet, por ejemplo. Los satélites meteorológicos, que básicamente suelen ser geoestacionarios, ¿sí? Y los satélites científicos, o básicamente más de observación de la Tierra, que son en general de órbita polar, y lo que producen es observar la Tierra desde más baja altura, entonces con mayor definición. Estos satélites de órbita polar van recorriendo su órbita, y cada vez que pasan por un lugar observan una franja del territorio del planeta. Esa franja se suele denominar swath, ¿sí? Y en algunos satélites es más angosta, en algunos satélites es más ancha, y eso es lo que define cuántas veces o cada cuánto tiempo, cuántas veces por día o cada cuánto tiempo pueden observar un lugar de la Tierra. Entonces los satélites dan vuelta, la Tierra gira debajo de ellos, y entonces cada vez que da una vuelta observan un lugar distinto de la Tierra. Si el swath es ancho, pueden cubrir todo el territorio del planeta en un solo día, por ejemplo, como los satélites Terra y Aqua, que tienen el sensor MODIS, o si tienen un swath más angosto, como el satélite Landsat o el Sentinel, solo ven el mismo lugar de la Tierra cada un número de días, por ejemplo 16 días o 5 días. En términos de los sensores que hay a bordo de las plataformas, hay dos grandes grupos de tipos de sensores. Uno son los sensores pasivos y otros son los sensores activos. Los sensores activos son los que ellos mismos emiten energía electromagnética, y lo que reciben es el eco de esa energía electromagnética, ¿sí? Es decir, ellos mismos están iluminando y reciben esta energía. Y los sensores pasivos pueden recibir energía reflejada, típicamente del Sol, o bien energía emitida por la superficie de la Tierra. Un punto muy importante a la hora de usar imágenes de satélite es el tema de las resoluciones. Dentro de lo que es la teledetección, nosotros podemos identificar 4 tipos de resoluciones: la resolución espacial, la resolución espectral, la resolución radiométrica y la resolución temporal. La resolución espacial tiene que ver específicamente con el tamaño del píxel, que quiere decir cuál es el tamaño de los objetos que vamos a poder detectar con esta imagen de satélite. La resolución espectral tiene que ver con cuántas bandas del espectro electromagnético tiene nuestro sensor. Por ejemplo, yo podría tener un sensor que tiene una banda en el rojo, una banda en el azul y una banda en el verde, es decir, tiene 3 bandas. O podría tener una sola banda que ocupe todo el rango visible, que es lo que se llama una banda pancromática, o podría tener una banda también en el infrarrojo. Entonces, ¿cuántas bandas y cuál es el ancho espectral, qué longitudes de onda, de dónde a dónde tiene este sensor, es lo que se llama la resolución espectral? Hoy en día tenemos satélites multiespectrales que tienen varias bandas más o menos anchas,
o por ejemplo los satélites hiperespectrales que tienen 200, 250 bandas muy angostas cada una. La resolución temporal hace referencia a cuántas veces por unidad de tiempo puedo tener una imagen del mismo lugar. No es lo mismo que yo pueda mirar la superficie de la Tierra todos los días a que la pueda ver cada 15 días. Eso es crítico en el tema de aplicaciones. Por ejemplo, si yo voy a monitorear un cultivo agrícola y tener una imagen cada 15 días, es una cosa importante, pero puede ser que cuando pase el satélite esté nublado, entonces en vez de cada 15 días voy a tener una imagen por mes y eso es demasiado tiempo. Supongamos que quisiera monitorear una inundación, tener una imagen cada mes no es una cosa que me sirve. ¿Está bien? Entonces la resolución temporal, la resolución espectral, la resolución espacial definen el tipo de aplicaciones que yo voy a poder llevar adelante con mi imagen de satélite. Y por último es la resolución radiométrica, que lo que hace referencia al número de niveles de grises que va a tener cada una de estas bandas espectrales. Entonces no es lo mismo que yo tenga un sensor que solo pueda medir, tengo energía, algo de energía o nada de energía. Quiere decir que tengo dos niveles de grises, 0 o 1. Por ejemplo, podría tener uno un poco mejor que tuviera nada, un poquito, más o menos o mucho. Eso quiere decir que tengo 4 niveles de grises. Cuanto más niveles de grises tengo, más cosas puedo diferenciar. Si tengo 2 niveles, puedo diferenciar entre algo que no refleja nada y algo que refleja algo. Si tengo 4 niveles, voy a poder diferenciar entre 4 cosas distintas. Y si tengo, por ejemplo, típicamente 8 bits de niveles de grises, son 256 niveles de grises, voy a poder diferenciar más cosas. Y si tengo 1024 niveles de grises, voy a poder diferenciar más cosas. Entonces esa es la resolución radiométrica. Bueno, típicamente satélites como el Landsat tienen 8 bits de resolución y los satélites más modernos que se están poniendo en órbita hoy en día tienen una resolución radiométrica más alta. Por último, un punto importante de tener presente es la estructura digital que tienen las imágenes. Es una estructura que se le llama de raster. Eso es, como para que uno se haga una idea, es una matriz. ¿Sí? Para los que son de las ciencias básicas, una matriz con números. La matriz con números quiere decir que uno tiene una cuadrícula donde cada uno de estos cuadraditos, que son los píxeles, tienen un número que lo que significa es el nivel digital de energía que llegó al sensor que venía desde ese píxel. Esa es la estructura raster y entonces con una matriz, si uno tiene dos bandas, esas dos bandas o dos matrices las puede sumar, las puede multiplicar, las puede dividir y eso lo que permite es hacer operaciones entre bandas, ¿sí? Para determinada aplicación, para resaltar o enfatizar ciertos aspectos de la escena que uno está estudiando.